nuevos. En este proyecto está toda la cadena de valor, incluso el testeado en industrias finales para comparar la calidad obtenida entre los bioproductos obtenidos con este proceso con sus comparativas no biobasadas, y luego con el producto de la fermentación, que es rico en lípidos y proteínas, lo que hacemos es obtener biosurfactantes que han sido utilizados en detergentes. Y ya por último, comentaros el proyecto WasteUp. Este también es un proyecto de demostración en el cual hay distintas cadenas de valor. En nuestro caso lo que hacemos es coger las fracciones celulósicas, o sea, como veis tratamos con materias primas súper puras y súper interesantes. Las toallitas de desechos, el papel y cartón sucio y los textiles sanitarios. Lo que hacemos es, los hidrolizamos para obtener la celulosa que luego obtendremos bioetanol, y con ese bioetanol producimos etilactato, que es un disolvente. Y eso es todo por mi parte. No sé si... ¿Se me escucha? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, Caterina, muchas gracias. A continuación vamos a tener a María José López. Ella viene, como os he comentado, de Laurentia Technologies. María José, no sé si quieres el micrófono se le escucha bien con ese, ¿no? Si quieres coger este también por si acaso, y así se te escucha bien. Vale. Nada, María José. Mejor. Cuando Gracias. quieras, todo tuyo. Bueno, mientras sale la presentación, simplemente presentarme. Soy cofundadora y directora técnica de Laurentia Technologies, que bueno, somos una empresa innovadora, estamos en el parque tecnológico y lo que hacemos es desarrollar y hacer también el escalado industrial de nanomateriales para diferentes aplicaciones. En concreto, lo que vamos a ver es la participación en el proyecto Sancochem. Somos socios de este proyecto muy ambicioso, en el que bueno, pues estamos desarrollando un electrofotocatalizador para la conversión de CO2 en diferentes productos químicos y bueno, alimentado por energía solar. Se trata de un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea, el programa H2020, de 4 años de duración, en el que participamos 14 socios de 8 países diferentes. Está coordinado por Eurecat, que es un centro tecnológico catalán, pero bueno, también hay 3 grandes empresas químicas que son Avantium, Dow y IFF, y luego bueno, las pymes, entre los que Laurentia se encuentra, y también un organismo de normalización. Antes de contar un poco el proyecto, lo que quería era poneros en situación cuáles son los antecedentes o el panorama, ¿no?, del sector químico. Y bueno, he puesto aquí unas cifras preocupantes, algo preocupantes, porque en realidad la industria química hoy en día en Europa está emitiendo 30 gigatoneladas de CO2 y bueno, casi el 95% de los productos químicos que tenemos hoy en día se fabrican a partir de combustibles fósiles, ¿vale? Entonces, claramente la industria necesita una transición hacia tecnologías que emitan, que tengan menos emisiones al medio ambiente. Por otra parte, bueno, otro de los antecedentes que tenemos que tener en cuenta son los avances que se han producido en los últimos años en las vías de síntesis. En concreto, se han producido muchos avances en electrosíntesis mediada por monóxido de carbono. Realmente el monóxido de carbono se está utilizando como molécula para introducir grupos carbonilo en los compuestos químicos y bueno, comparado con otras moléculas, pues ofrece mucha más selectividad y eficiencia de conversión en este sentido. Bueno, y ya el objetivo entonces del proyecto Sancochem, como decía antes un poco, es el producir diferentes compuestos
En este caso son compuestos que llevan incluido el grupo carbonilo, a partir de fuentes renovables como son el agua, el sol y el CO2. Considerando el monóxido de carbono que se reduce a partir del CO2 como molécula a partir de la cual llevamos a cabo las reacciones de formilación, ¿no?, para incluir el grupo carbonilo. Al final del proyecto lo que se pretende es implantar en una de las industrias, en concreto en IFF, pues un reactor que nos permita transformar el CO2 en estos 3 productos que son ampliamente conocidos y de uso en la industria, que es el ácido glicólico, en este caso a partir de formaldehído. Bueno, es un conservante muy conocido y aditivo, que es de gran interés de uno de los socios de Avantium. Por otra parte, también se va a fabricar valeraldehído y además, en este caso, se va a utilizar uno de los subproductos de Dow, que es el buteno. Y bueno, el valeraldehído pues, es también muy conocido en el sector de la alimentación. Y finalmente tenemos el limosal, mediante un proceso a partir del limoneno. El limosal pues, también es muy conocido en la industria de perfumes, ¿no?, y de aromas. Y en todos los casos, lo que se pretende además es utilizar CO2 que se genera en la planta de Dow, ¿vale? Bueno, al final entonces el reactor electrofotocatalítico, pues la innovación principal que tiene es que vamos a generar una arquitectura de captación de CO2 y de conversión de CO2, lo vamos a integrar en un único dispositivo, ¿vale? Entonces, en este dispositivo pues, se integrarán los diferentes componentes del reactor, el cátodo, donde se tiene lugar la conversión de CO2 y finalmente a los oxoproductos, el ánodo para la oxidación del agua, la membrana bipolar transparente y toda la celda de captación y concentración de CO2. Y además, tanto como en los electrodos como en el sistema de captación de CO2 se van a incluir líquidos iónicos. A ver, ya. Al final, bueno, los requisitos o las especificaciones, mejor dicho, técnicas de este reactor fotocatalítico es que conseguir unas eficiencias superiores de conversión de energía solar en energía química superiores al 10%, conseguir pérdidas de las prestaciones del reactor inferiores al 5% después de 1000 horas de operación. Y también el objetivo importante, pues conseguir reducir por debajo del 50% las emisiones de CO2 comparados con los procesos actuales que hay de síntesis a partir de combustibles fósiles. Y bueno, pues en el proyecto la verdad es que estamos ahora a mitad de año, se están obteniendo resultados muy interesantes que nos van a permitir llegar hasta OTRL5. Y hay muchos retos dentro del proyecto. Por una parte, el reto en el que Laurentia participa activamente, tanto en el desarrollo como en el escalado, es en el desarrollo de los fotoelectrodos, concretamente en el desarrollo de nanopartículas de óxidos metálicos sensitivizadas con moléculas de colorante que al final van a formar parte tanto del cátodo como del ánodo. Otros retos también van a ser en el desarrollo de la membrana bipolar transparente, que va a ayudar a maximizar también las prestaciones fotocatalíticas. Y se está investigando también en el proyecto todo lo que es el desarrollo de líquidos iónicos que van a mejorar la conductividad y sobre todo permitir mejorar la solubilidad de las diferentes materias primas que se utilizan
y concentrar también en la celda de captación de CO2, pues concentrar el CO2. Y bueno, es un resumen esto es muy resumido, pero en definitiva esto es un poco lo que quería transmitir del proyecto Sancochem. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María José. Sí, no pasa nada, háblame. A continuación contamos con José Ramón Ochoa. Como hemos comentado al principio, él es el consejero científico de Biochemic. A ti, José Ramón, no te voy a dar el micro, pero sí te doy el pasador de diapositivas. Ahora, cuando consigamos la presentación, todo tuyo. A ver. Aquí sí. Bien, buenas tardes. Antes de comenzar, una breve pincelada de lo que es Biochemic. Biochemic es una startup que inició su andadura ya por el año 2015 y cuyos principales socios y dos socios, son Tecnalia, que es el principal centro tecnológico privado del sur de Europa, y el fondo privado de inversión Keron Partners. Actualmente tenemos, pero muy claro, después de una serie de experiencias, que el desarrollo de los productos químicos existentes y de nuevos productos químicos utilizando materias primas renovables y, por supuesto, procesos verdes, pero muy importante, en estrecha colaboración con los actores claves del mercado, pues nos proporcionará o proporcionará a cualquier empresa que así lo haga una ventaja competitiva muy sobresaliente. Esta molécula que veis aquí es el 1,3-butadieno. Es una molécula muy sencilla y el origen de Biochemic es precisamente la misma. Su importancia económica es enorme. El transporte tal y como lo conocemos no existiría sin esta molécula, porque el 70% de su gigantesco mercado se utiliza en la fabricación de neumáticos. Componente, como bien sabéis, ya la he fastidiado. ¿Qué ha pasado? Ahora. Componente, como bien sabéis, que es un componente esencial de la rueda. No es de extrañar, por lo tanto, que su mercado sea enorme, gigantesco, global y creciente. Bien, se fabrica a partir del petróleo, es un derivado del petróleo, pero no existe actualmente ningún proceso químico ad hoc para fabricar directamente butadieno. El butadieno es un subproducto en la fabricación del etileno a partir de la nafta. Por cada 100 kilos de etileno se producen aproximadamente unos 16 kilos de butadieno. ¿Qué pasó allá por los años 2010-2013? Los craqueadores, los fabricantes de etileno comenzaron a desplazar la materia prima desde fracciones pesadas como la nafta a fracciones ligeras como el metano y el etano. Eso daba lugar a una drástica reducción del rendimiento de butadieno porque aumentaba el rendimiento de etileno. La reducción era tan brutal que se pensó por aquel entonces que podía llegar a haber una escasez de butadieno en el mercado. Y por lo tanto, que serían precisos procesos ad hoc para sintetizar el butadieno. Si unimos estos hechos de mercado con la megatendencia existente entonces y también actualmente de que hay que desplazar la fabricación de productos químicos desde materias primas no renovables a materias primas renovables, pues nos encontramos con que una materia prima totalmente disponible son los azúcares o abundantemente disponible. Y así nosotros en Tecnalia desarrollamos un primer proceso en 3 etapas para obtener 1,3-butadieno. La primera etapa consistía en la síntesis de la bioacetoína por fermentación aerobia de azúcares lignocelulósicos, concretamente de glucosa, utilizando un microorganismo propio, patentado, que es GRAS, es decir, generalmente reconocido como seguro, riesgo biológico 1, y con un rendimiento espacio-tiempo notable, 2,2 gramos litro por hora. La segunda etapa es una hidrogenación para pasar al 2,3-butanodiol. Y lo hemos desarrollado tanto por hidrogenación en continuo, como en discontinuo, y también por electrorreducción, utilizando celdas sin dividir en medio acuoso a temperatura ambiente. Y finalmente la tercera etapa sería la doble deshidratación del 2,3-butanodiol para obtener el butadieno. Esta doble deshidratación se realiza en un solo paso, utilizando un solo catalizador.
Posteriormente, muy poco después, fuimos capaces de desarrollar, una ventaja de ¿el puntero no tiene puntero esto? Es que en la pantalla no se ve. Bueno, una ventaja de este proceso es que los dos intermedios, la bioacetoína y el butanodiol, son compuestos que tienen su mercado propio. Concretamente la bioacetoína en el mercado de las aromas y fragancia proporciona, por ejemplo, el orol a la mantequilla, es un aditivo típico en cigarrillos de estos artificiales y en la mantequilla, margarina, etcétera. Mientras que el 2,3-butanodiol se utiliza en la fabricación de poliuretanos, en la fabricación de poliésteres como anticongelante y también como disolvente. De hecho, empresas que están en contacto, con las que estamos en contacto y han probado nuestro 2,3-butanodiol, nos han comentado que en el caso de los poliésteres proporcionan a las placas de poliésteres propiedades anti-blocking, es decir, antiadherencia, lo cual les interesa muchísimo. Y en el caso de los poliuretanos, lo que permite es regular la cristalinidad de los poliuretanos y se combina en proporciones apropiadas con el 1,4-butanodiol, que como saben es el agente de extensión de la cadena más utilizado actualmente en la fabricación de poliuretanos. Asimismo, podría sintetizarse poliuretano sin utilizar isocianatos partiendo de este compuesto, del 2,3-butanodiol. Bien, posteriormente desarrollamos un proceso en el que íbamos directamente también por fermentación aerobia desde los azúcares linocelulósicos hacia 2,3-butanodiol, utilizando un microorganismo obtenido por mutación genética del empleado en la síntesis del primero, del empleado en la síntesis de la bioacetoína. En consecuencia, el proceso actualmente consta de 2 etapas. La primera es una fermentación en fed batch, utilizando, como he mencionado antes, un microorganismo generalmente reconocido como seguro, derivado de la cepa salvaje de Lactobacillus lactis. Y aquí pueden ver 10 fermentaciones que hemos realizado en un fermentador de 42 litros. Como pueden ver, la concentración media es de 69 gramos litro, con una productividad notable de 1,7 gramos litro por hora. Nosotros pensamos que tras una posterior optimización seremos capaces de llegar a los 80 gramos litro, con una productividad, un rendimiento espacio-tiempo de 2 kilos hora metro cúbico, porque en 4 de estas 10 fermentaciones hemos obtenido concentraciones superiores a 76 gramos por litro. En el caso del butadieno, ven aquí, por ejemplo, un ejemplo en el cual, trabajando a 425 grados centígrados en un reactor de lecho fijo y con una velocidad espacial horaria en peso de 75